Continuamos entonces con la parte 2 del capítulo 4 de la asignatura. Bien, en el video anterior pasamos por todos estos puntos. Hemos hecho la introducción sobre los diferentes métodos de cálculo, un poquito de historia, planteamos las hipótesis del método, hablamos de que era importante identificar las distintas partes de la estructura y determinamos las matrices de rigidez y el vector de carga nodal equivalente. Entonces lo que nos resta es determinar, en primer lugar, las matrices de rigideces globales y los vectores de cargas globales. Bien, para esto vamos a tener que desarrollar dos temas. Uno es rotación del sistema de ejes y otro es una suma de matrices que se denomina ensamblaje. Bueno, luego hablaremos de cómo se imponen las condiciones de borde en una matriz o en un sistema de ecuaciones y cómo resolveremos este sistema de ecuaciones para llegar al final a determinar el cálculo de las solicitaciones en la estructura hiperestática, que es lo que nos interesa. Bien, entonces pasamos a matriz de rigidez global. Bien, lo que vimos en el video anterior fue una ecuación como esta que está aquí, que nos permitía determinar los esfuerzos en los extremos de barra a partir de la matriz de rigidez de la barra, del vector de desplazamiento de la barra y de un vector que contenía las reacciones de empotramiento perfecto en la barra. Todo con la L de supraíndice, es decir, en coordenadas locales. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que sean coordenadas locales? Que estos esfuerzos están referidos justamente a las coordenadas de cada una de las barras. Y si tenemos muchas barras en la estructura, cada barra tiene un sistema de coordenadas diferentes, como lo que estamos viendo acá, cuyo eje X positivo va desde el nudo de menor denominación al de mayor denominación, y el eje Y positivo va a ser siempre perpendicular al eje X. Entonces, para poder considerar la contribución de cada una de las barras a la estructura global, tenemos que referenciarlo a un único sistema de ejes que va a ser el denominado sistema de ejes globales, ¿sí? XY, que está por afuera de la estructura. Entonces nuestro sistema de ecuaciones se va a transformar de esa manera. Entonces desaparece la L y todo lo que vean ahora sin el supraíndice L va a estar referido a un sistema de ejes globales. Para hacer ese pasaje, lo que necesitamos es rotar a nuestro sistema de ejes. Para ello, vamos a ver cómo se rota un vector. Consideremos este vector que está referido a un sistema de ejes XY, globales ya, y imagínenlo como si fuera un vector de desplazamiento de un nudo de un reticulado, ¿sí? Entonces, un nudo reticulado tiene dos posibilidades de desplazamiento, en X en Y, y B sería la resultante del desplazamiento del nudo. Bueno, ahora sí, nuestro sistema de ejes sufre una rotación cualquiera, θ. Veamos cómo podemos determinar las componentes de este vector B, tanto en el sistema de ejes original, global, o en el sistema de ejes local que acabamos de definir. Al vector B ahora, entonces lo podemos determinar, o podemos determinar sus componentes con estas ecuaciones. En el sistema de ejes local, es decir, B por coseno de alfa menos θ me va a dar la proyección en X local del vector B. Bien, entonces ese BXL también lo puedo obtener como B por coseno de alfa. ¿Qué es eso? B por coseno de alfa es el vector azul que está acá, o sea, Bx por coseno de θ me da este vector verde.
Si a eso yo le sumo b por el seno de alfa, que es bi, b por el seno de alfa, por el seno de tita, como ven, esa suma de los dos componentes me da como resultado la proyección en x local del vector b. Ahora, analizando la proyección en el eje y local, b por el seno de alfa es b por el seno de alfa es igual a bi. Por coseno de tita me da este vector rosado. Si a eso yo le resto b por coseno de alfa, que es b sub x, por el seno de tita, vemos que tenemos como resultado a este vector que está acá, que es justamente la proyección en y local del vector b. Bueno, agrupando estas dos expresiones en forma matricial, tenemos este sistema, de donde lo que tenemos entre corcheta acá es una matriz R, que es una matriz de rotación. Esta matriz me va a permitir pasar de un sistema de ejes a otro, ¿sí? Conocido las proyecciones de B en el sistema de ejes globales, multiplico por la matriz de rotación y puedo obtener la proyección de B en un sistema de ejes locales, ¿sí? En otro sistema de ejes. También podríamos hacer la inversa, o sea, premultiplicamos por menos 1 a ambos términos de esta ecuación y lo que está aquí se transforma en la matriz de identidad. Entonces podría obtener las proyecciones de B en el sistema de ejes globales a partir de sus componentes en el sistema de ejes locales, habiendo premultiplicado por la matriz inversa de R. Bueno, si calculamos esa inversa, tenemos aquí, observamos que la inversa de R es igual a su traspuesta. Entonces esa matriz recibe un nombre particular que se denomina matriz ortogonal. ¿Bien? Esto lo habrán visto en álgebra. Y esta matriz tiene otra característica que se denomina que es una matriz antisimétrica, ¿sí? Fíjense que el término IJ es igual a menos JI. Veamos ahora la ecuación fundamental de la barra, ¿sí? Para esto definimos a nuestros vectores de J, L y de KL, que están aquí, como dos vectores, que está acá también, que agrupan a los grados de libertad de un nodo, pero en coordenadas locales, ¿no es cierto? Si a estos vectores yo los multiplico por la matriz de rotación, conociendo sus componentes en coordenadas globales, puedo obtenerlo, ¿sí? Es aplicar la ecuación que vimos aquí. Un vector en coordenadas locales, multiplico por R a sus componentes en coordenadas globales y así es como lo obtengo. Bueno, eso es un vector que contiene, en este caso, por tratarse de una barra de pórtico plano, fíjense que tenemos identificado el tercer grado de libertad, que es una rotación. Un vector que contiene tres componentes, ¿sí? Bien, entonces yo lo puedo ampliar a un vector más grande, llamado d sub il, que lo que hace es contener simplemente todos los grados de libertad de la barra. Es decir, una primera parte va a contener a los grados de libertad del primer nudo, que es el J, y luego a los tres que siguen en el nudo K. Lo mismo puedo hacer con el vector FIL, que sería el vector que contiene los esfuerzos en extremo de barra en coordenadas locales, y también va a estar compuesto por los primeros tres términos referidos a los esfuerzos en el nudo J, normal, corte y flector, y luego los segundos tres términos referidos a los esfuerzos en el nudo K, ¿sí? A este vector lo puedo obtener también multiplicando por una matriz de rotación
que es, fíjense que esta matriz es diferente a esta, ya tiene otra denominación, porque esta es una matriz ampliada, ¿sí? Esta matriz será una matriz de 3×3, porque DL y DK son vectores de 3 componentes, por tanto R tendrá que ser de 3×3. Y si DI es igual a un vector de 6 componentes, DRT, que es una matriz de rotación ampliada, les repito, tendrá que ser de 6×6. Esta matriz ampliada se conforma de esta manera. Posee una submatriz de 2×2, que es la que vimos en la filmina anterior, que es esta misma R. Luego tiene un 1 en la tercera posición en la diagonal principal, correspondiente a la rotación del grado de libertad 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rotación es indiferente al sistema de ejes. No importa cómo sea mi sistema de ejes, la rotación siempre será la misma. Y lo mismo, coloco un 1 en la última posición, en la última fila de columna, que es la número 6, correspondiente a la rotación del nudo K. Esto es lo que le mencioné anteriormente, cómo se reagrupa el vector de fuerzas en extremo de barra y el vector de desplazamientos de una barra, ¿sí? Se puede mostrar fácilmente que si R era una matriz ortogonal, la matriz ampliada RT también va a ser ortogonal, ¿sí? Entonces su inversa será igual a la traspuesta. Bien, entonces, habiendo definido esto, que R ampliada es ortogonal, puedo obtener mi esfuerzos en extremo de barra premultiplicando a los esfuerzos en extremo de barra en coordenadas locales por la matriz RT traspuesta, ¿sí? Que está acá. Bueno, por lo que vimos antes, en el video anterior, los esfuerzos en extremo de barra lo podíamos determinar con esta ecuación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con la matriz rigidez local, el vector de desplazamientos locales de toda la barra y el vector de reacciones de empotramiento perfecto. ¿Sí? Entonces, recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, entonces si aquí está premultiplicado RT, tendré que premultiplicar en todos los términos, ¿sí? Ahora bien, D sub I está en coordenadas locales también, por lo tanto yo lo puedo expresar de esta manera, premultiplicando a D sub I, haciendo el producto de RT por DI en coordenadas globales. Entonces esta misma ecuación la tengo expresada de esta manera ahora, que es una expresión que me vincula los desplazamientos en coordenadas globales con los esfuerzos en extremo de barra en coordenadas globales, ¿sí? Entonces, escribiendo de otra manera a esta ecuación, podemos decir que los esfuerzos en coordenadas globales va a ser igual a una matriz, que es la matriz de rigidez global por el vector de desplazamientos globales, por más el vector de empotramiento perfecto en coordenadas globales. Ahora ya referenciamos todo nuestro sistema a de coordenadas globales, ¿sí? Entonces la matriz rigidez la obtenemos de esta forma, premultiplicando a lo que obtuvimos en la clase pasada por la matriz de rotación ampliada traspuesta y luego posmultiplicándola nuevamente por la matriz de rotación. Y este vector va a ser igual a premultiplicar por la matriz de R ampliada al vector de empotramiento perfecto de toda la estructura, de toda la barra. Bueno, el RT está ahí, ahí lo expresamos con todas sus componentes, como yo les había dicho, tenía dos submatrices, que eran las submatrices R, aquí, y
un 1 en la diagonal principal en correspondencia con los grados de libertad de rotación. Entonces, haciendo todos estos productos, multiplicando por la matriz rígida en coordenadas locales, que era esta, donde el monoelasticidad A es el área de la sección transversal y L es la longitud de la barra, y I es el momento de inercia a fricción. Haciendo todos esos productos llegamos a esta expresión matricial, donde C es el coseno del ángulo que forma la barra respecto al eje X global, y S va a ser el seno, ¿sí? Bueno, reemplazando todos estos numeritos que son propiedades materiales y propiedades geométricas de las barras, obtenemos la matriz de rigidez de la barra, pero ya en coordenadas globales. Veamos ahora cómo se termina el sistema global de ecuaciones. Bien, entonces, para esto consideremos una estructura como la que se muestra en la figura, que para simplificar el análisis se tratará de una estructura de reticulado plano. Por lo tanto, los grados de libertad en los nudos van a ser solamente los desplazamientos. Bien, entonces esa estructura posee una única fuerza en el nudo J externa, cuyas componentes son AX y AI sub J, ¿sí? Y yo los puedo agrupar de esa manera. La ecuación que vemos ahí abajo es la ecuación fundamental para la barra A. Fíjense que ya no tiene la supraíndice L, entonces está referenciado al sistema de ejes globales de la estructura. Y yo la puedo expresar matricialmente de esta manera, ¿sí? Con las submatrices de las matrices de rigidez y con cada una de las componentes o partes de los vectores F, B y A, ¿sí? Agrupados según cada nodo de la barra. Entonces, de esta manera, Fi supra A será el vector de esfuerzos en el extremo I de la barra A. Quiere decir que es un vector que contiene fuerzas en el sistema de ejes globales. Entonces no se trata de solicitaciones. Vamos a tener una fuerza en dirección X y una fuerza en dirección Y, ¿sí? No van a ser directamente el corte normal, sino que van a estar en otro sistema de ejes. La submatriz S sub I va a ser una submatriz con los coeficientes de rigidez del nudo I dados por un desplazamiento en el nudo I, justamente, y siendo 0 los desplazamientos del nudo J. D sub I A va a ser un vector que contenga todos los desplazamientos del nudo I de la barra A. Y A sub I A va a ser el vector que contenga las fuerzas de empotramiento perfectos en el nudo I de la barra A. También referido al sistema de ejes globales. Lo mismo podemos hacer para otra barra, por ejemplo la barra B. Entonces la barra B va a estar formada por una submatriz, la submatriz JJ, que va a contener las reacciones en el nudo J debido a un desplazamiento unitario en el mismo nudo y manteniendo iguales a 0 los desplazamientos en el nudo K. FJ va a ser lo mismo que dijimos para FI, van a ser los esfuerzos en la extrema barra del nudo J en coordenadas globales. Entonces, haciendo el despiece de la estructura, tenemos este diagrama para plantear el equilibrio en el nudo J, ¿sí? Entonces llevamos los esfuerzos en la extrema barra del nudo J al nudo con signos cambiados. Y ustedes saben que dentro de las hipótesis que habíamos planteado se debe cumplir el equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y tendrá que ser igual a 0.
Esas dos ecuaciones se pueden simplificar en una única ecuación, que es la que está aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de estos términos son las componentes en X y en Y de los vectores F sub A, FA y FB. Y también del vector AJ, que son las fuerzas externas aplicadas al nuevo J. Bien, de esta ecuación yo puedo despejar AJ y me queda la suma de FJA y FJB. Estos dos términos, FJA y FJB, los vuelvo a reescribir acá, ¿no es cierto? Es lo mismo que teníamos en la fórmula anterior, y vamos a ver cómo se determinan, ¿sí? Entonces, la primera línea de este vector, yo la puedo obtener a partir del producto de el vector de desplazamientos de la barra A por la matriz de rigidez de la barra A más el vector de empotramiento perfecto en la barra A, todo en el nudo J. Solamente nos interesa el nudo J de la barra A. Entonces, todos esos términos están aquí en celeste. Luego, la componente J de la barra B se obtiene haciendo el producto de el vector de desplazamientos de la barra B, de ambos nudos, del nudo J y del nudo K, por la primera fila de la matriz de rigidez de la barra B, más el vector de empotramiento perfecto de la barra B, el nudo J. Ahí lo único que hicimos fue distribuir el producto de matrices. Bien, otra de las hipótesis que habíamos establecido era de compatibilidad. Bien, entonces esto quiere decir que el nudo J en realidad es un único punto en la estructura. Es decir, que su desplazamiento viniendo de la barra A o de la barra B tiene que ser el mismo, ¿sí? Si fuera distinto, quiere decir que se produjo una fractura en el material. En este caso, el desplazamiento tiene que ser el mismo, entonces llamaremos directamente de sub I, por ejemplo, al desplazamiento del nudo I, que para nuestro caso era igual al desplazamiento del nudo I viniendo de la barra A y de la barra C. El de sub J será igual al desplazamiento del nudo J viniendo en la barra A o de la barra B, y de sub K será el desplazamiento del nudo K. Entonces, si son iguales, en esta expresión podría sacar factor común. Por el otro lado. Entonces puedo sacar factor común y tengo una ecuación que es la ecuación de equilibrio del nudo J. ¿Sí? Si planteo lo mismo para el nudo I y para el nudo K, voy a tener estas dos ecuaciones, ¿sí? Que son las ecuaciones de equilibrio de cada uno de los nudos, que agrupando en forma matricial llegamos a este sistema, ¿sí? Donde D es el vector de deformaciones o de desplazamientos nodales de toda la estructura. Ahora, si teníamos 3 nodos y 2 grados de libertad por nodo, que son los dos desplazamientos, el vector D tendrá que ser un vector de 6×6. S es la matriz de rigidez global de toda la estructura, que en este caso va a ser una matriz también de 6×6. AEC es el vector de cargas nodales equivalentes. ¿Por qué? Porque eran los vectores de empotramiento perfecto que están aquí, pasados al otro lado, es decir, cambiados de signo. Y A barra es el vector de acciones externas que son aplicadas directamente a los nudos, ¿sí? Que no se transfieren a la barra, sino que van directamente a los nudos. Bueno, como ven aquí, esta matriz de rigidez global tiene estos términos donde se suman las submatrices, y este es un proceso que vamos a ver a continuación que se denomina ensamblaje. Bueno, como les dije anteriormente, el ensamblaje no es más que una suma de matrices, de modo de
poder determinar una única matriz, que es la matriz de rigidez global de la estructura, en coordenadas globales, y que me represente la rigidez de toda la estructura en su conjunto. Bien, el esquema en que se forma esta matriz de rigidez se trabaja de la siguiente manera. La matriz de rigidez global, si contiene a las rigideces de toda la estructura, tendrá que ser del orden de la matriz completa. Es decir, si en este caso tenemos, por ejemplo, 3 nodos y se trata de una estructura de reticulados, cada nodo tenía 2 grados de libertad. Y como vimos anteriormente, la matriz de rigidez era de 6 por 6. Es decir, de número de nodos por grado de libertad por nodos. 2 por 3. Perdón, 3 por 2. Bien, entonces el esquema de formación de la matriz de rigidez consiste en lo siguiente. Colocamos una columna y una fila por cada nodo que tenga la estructura, y de esa forma vamos colocando los elementos o las submatrices de cada una de las barras. ¿Y dónde las vamos a colocar? Las vamos a colocar en correspondencia con los nodos de cada barra. La barra A está formada por los nodos I y J. Por lo tanto, sus 16 submatrices van a estar ubicadas en las posiciones correspondientes al nodo I y al nodo J, ¿sí? En fila y columna. La barra B está formada por el nodo J y el nodo K. Por lo tanto, sus submatrices estarán en las columnas y filas correspondientes a el nodo J y al nodo K. Y finalmente, la barra C está formada por el nodo I y el nodo K, y sus submatrices estarán en estas posiciones, ¿no? En la fila I y en la columna K. Bien, reemplazando por las submatrices correspondientes, tenemos para la barra A esas submatrices, y en correspondencia con la barra B tenemos, por ejemplo, en la diagonal principal una suma de 2 submatrices, ¿sí? Porque coincide el efecto de la barra A y la barra B en el nodo J. Y la barra C tendrá posiciones en la fila I y en la columna I, en la fila I y la columna K, acá también por supuesto porque es simétrica, y en la fila K y columna K. Y también tendrá que sumar su efecto o sus rigideces al nudo K. Tendrá que sumar sus rigideces con las de la barra B, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas barras aportan a la rigidez de este nudo, ¿sí? Lo mismo acá, suma a las rigideces de la barra A. Muy bien, entonces esto mismo se puede determinar de una forma estandarizada a partir de estas simples expresiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la posición de un grado de libertad o de los grados de libertad de un nudo J cualquiera, si se trata de una barra de reticulado, sabemos que las barras de reticulado, los nudos de las barras de reticulado poseen 2 grados de libertad. Entonces, la posición 2 por J-1 más 1 va a ser la posición del primer grado de libertad del nudo J, ¿sí? Por ejemplo, si se trata del nudo J es el nudo 1, vamos a tener 1 menos 1, 0. Entonces, este término se anula y me queda igual a 1. Por lo tanto, la posición del primer grado de libertad del nudo 1 va a ser justamente 1 en la matriz de rigidez global. Si se trata del nudo 3, por ejemplo, J igual a 3, tendremos 3 menos 2, menos 1 igual a 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces, el primer grado de libertad del nudo 3
será la fila y columna 5 en la matriz de rigidez global. Y el segundo grado de libertad será igual, estará en la fila y columna 6, ¿sí? Porque es más 1 y luego más 2. Lo mismo si se tratara de una barra de pórtico plano o de emparrillado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso tenemos 3 grados de libertad por nodos, entonces en lugar de multiplicar por 2 hay que multiplicar por 3. Estas ecuacioncitas nos permiten determinar muy fácilmente cuál es la posición de un grado de libertad cualquiera, y es muy útil a la hora de programar estos métodos. Bueno, retomemos ahora unos conceptos que mencionamos muy levemente al inicio, cuando hablábamos del almacenamiento de este método, justamente cuando lo estamos implementando en un ordenador, ¿sí? Un diagrama de flujo o pseudocódigo de un método de cálculo por el método de rigidez puede ser el siguiente, ¿sí? Todos van a tener una etapa inicial donde se hace una lectura de los datos del problema, luego se determinan las matrices de rigideces de cada una de las barras. Si se la determinan en coordenadas locales, luego habrá que rotarlas. Una vez rotado se produce el ensamblaje de la matriz de rigidez, que es una matriz de rigidez global. Luego habrá que imponerle las condiciones de borde a esa matriz de rigidez, y si el problema es y resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Si el problema es no lineal, hay un proceso iterativo que no lo veremos nosotros porque dentro de las hipótesis estaba la linealidad estructural. Entonces, si es lineal, pasamos al cálculo de las solicitaciones, y esto se resuelve en una sola etapa. Bien. Hay dos etapas en este código, en este pseudocódigo, que son críticas al momento de almacenar los resultados en el ordenador, que son la parte donde se calcula las matrices de rigideces de las barras y el ensamblaje, ¿sí? Esas dos etapas son las más críticas. Entonces la matriz de rigidez completa era una matriz así, ¿no es cierto?, donde tiene tantas filas como grados de libertad tenga la estructura, y tantas columnas también como grado de libertad. Una matriz cuadrada. Sin embargo, por la forma en la que se construye esta matriz de rigidez, está llena de ceros. Se llaman también matrices de sparse, porque tienen muchos ceros adentro. Nosotros podríamos almacenar de alguna manera tal que si supiéramos dónde están esos ceros, directamente no guardarlos y descartarlos. Bien, entonces eso es la primera forma de... Otra característica importante que tiene esta matriz, que también la hemos mencionado, es que es simétrica. Entonces, ya lo primero que nos viene a la mente es: ¿para qué voy a almacenar la matriz completa si sé que es simétrica? Por lo tanto, todos los elementos por debajo de la diagonal principal son iguales a los que están por arriba. Entonces basta con almacenar una de las matrices triangulares, o la superior o la inferior. Entonces la primera simplificación o forma de almacenar esta matriz consiste en almacenarla en una forma de banda. ¿Cómo es esto? Si desplazamos las filas, por ejemplo la segunda fila la desplazamos hacia la izquierda, eliminando el primer elemento, tenemos la primera fila de la matriz banda. Luego si pasamos la tercera fila también 2 posiciones hacia la izquierda, tendremos la tercera fila. Es decir, que estamos reagrupando solamente estos términos que son distintos de cero, o puede tener cero pero tiene un significado físico, de la matriz de rigidez, y eliminamos toda la parte simétrica del triángulo inferior, ¿sí? Entonces claramente la matriz que tenemos que almacenar es mucho más pequeña, pero necesitamos conocer esta B que se denomina ancho de banda de la matriz, ¿sí? Esa B se calcula con una simple ecuación
que es la siguiente, que es igual al producto de los grados de libertad por nodo que tiene la estructura por 1 más la mayor diferencia entre la numeración de los nodos. Esto es algo que le había comentado también en el video anterior y les había dicho que esa diferencia entre la numeración de los nodos, cuanto mayor sea, es mayor el ancho de banda en esta matriz, ¿sí? Entonces la cantidad de elementos que necesito almacenar va a ser mayor. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, la mayor diferencia, ¿cuál es? Entre 4 y 2, ¿sí? Entre 3 y 1, es decir, 2. 2 más 1 por 2 es igual a 6. ¿Sí? El ancho de banda para esta matriz de un reticulado es igual a 6. Sin embargo, consideremos dos casos, por ejemplo, una estructura de pórtico plano. Ahora tenemos 3 grados de libertad por nodo y se decide hacer la numeración de los nodos en forma horizontal, es decir, por vigas. Entonces, en este caso, la mayor diferencia entre la numeración es 3. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, ¿dónde hay? En las columnas. 4 menos 1, 10 menos 7, 24 menos 21. En todos los casos la mayor es 3. Entonces el ancho de banda va a ser 3 más 1 por 3, ¿sí? Igual a 12. Entonces tendré una matriz de 12 filas, de 12 columnas por cantidad de grados de libertad totales. Es decir, 24 nodos por 3. Tendré que almacenar 72 por 12 elementos. Distinto hubiera sido si decido hacer la numeración por columnas, ¿no es cierto? En este caso la mayor diferencia es 8, ¿sí? Que se da entre las vigas, ¿no es cierto? 10 menos 2, 24 menos 16. Entonces el ancho de banda en este caso es 8 más 1 por 3, que es el grado de libertad. Tengo 27. La cantidad de ecuaciones es la misma, porque tengo la misma cantidad de grados de libertad, que son 24 por 3 grados de libertad por cada nodo. Entonces en este caso tendré que almacenar, fíjense, 1944 elementos en la matriz de rigidez. Es mucho más grande, pero de cualquier manera es muy inferior a lo que tendría que hacer si decido almacenar la matriz de rigidez total, que sería de 72 por 72, que me da 5184 elementos. ¿Sí? Bueno, hay una tercera forma o variante de almacenar a la matriz de rigidez, o almacenar matrices en general, que ya se usa en los software comerciales, sobre todo en los software de elementos finitos, y que tiene cierta importancia cuando estamos hablando de una gran cantidad de grados de libertad, ¿no es cierto? Para los problemas estructurales, este tipo de almacenamiento, si bien ya está codificado dentro de los códigos, no tiene gran relevancia. Sin embargo, cuando hablamos de cientos o miles o millones de grados de libertad, como es el caso de problemas de dinámica de fluido, este tipo de almacenamiento es muy importante. Fíjense que nosotros en el almacenamiento por banda almacenamos muchos ceros también, ceros que están internos y ceros que están en el borde de la banda, y también los ceros que están por debajo, que ya vieron, ¿viste? Entonces, este tipo de almacenamiento lo que hace es reordenar, primero elimina estos ceros y reordena a la matriz de rigidez como si fuera un vector, ¿sí? Se denomina Skyline Matrix Storage. Este vector se obtiene extrayendo las columnas de la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Que arranquen con un valor distinto de 0. ¿Sí? De esa manera me elimino estos ceros que estaban al inicio.
Entonces almaceno a la matriz como un vector. Y necesito, por supuesto, un vector adicional que es muy pequeño, con los índices de donde empieza cada una de estas columnas, ¿sí? Esto tiene también otros beneficios que están relacionados a cómo el ordenador accede a la memoria, ¿sí? Se accede por registros, que son vectores o posiciones una al lado de la otra en la memoria, pero bueno, eso es algo muy técnico que no viene a los objetivos del curso. Bueno, ahora pasemos a otro tema, que es condiciones de borde. Como habíamos dicho anteriormente, la matriz de rigidez de la estructura tenía estas dos características, que era simétrica y singular, ¿sí? Esta simetría puede verificarse a partir del teorema de reciprocidad, y ya se observa en la matriz de rigidez en coordenadas locales, ¿no es cierto? Ya en el primer caso, para plantear la matriz de rigidez en coordenadas locales, ya la matriz era simétrica, luego rotada también conserva la simetría, y posteriormente de imponer las condiciones de borde van a ver que la simetría también se va a conservar, ¿sí? En ningún caso se rompe esa simetría. Una característica importante también que conserva esta matriz de rigidez desde el inicio, desde su determinación en coordenadas locales y luego en coordenadas globales, es que es singular. Una matriz singular quiere decir que posee determinante nulo, ¿sí? Visto desde el punto de vista estructural, una matriz con determinante nulo quiere decir que posee autovalores nulos, y es decir, movimientos de sólido rígido. Si recuerdan de álgebra, la regla de Cramer, podíamos determinar a una incógnita de un sistema de ecuaciones a partir de esta ecuación, ¿no es cierto? El determinante de una matriz adjunta divide el determinante de la matriz. Por tanto, si el determinante de la matriz era 0, el sistema se volvía indeterminado, y estamos hablando de un sistema que posee infinitas soluciones. Bien, esto es justamente lo que ocurre con la matriz de rigidez en coordenadas globales. La matriz es singular, ¿por qué? Porque tiene, así como está presentada hasta este momento, posee infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque en ningún momento hemos establecido ninguna condición de borde. Quiere decir que cualquier posición en el espacio de la estructura es una solución posible. Imagínense una viga que se está desplazando, entonces su posición en cualquier punto del espacio, son infinitas las posiciones que tiene, es una solución posible de ese sistema de ecuaciones. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que imponer las condiciones de borde físicas reales en la estructura, lo cual matemáticamente se ve como quitarle la singularidad al sistema de ecuaciones. Es decir, que pase de infinitas soluciones a una única solución, ¿sí? Dicho de otra manera, se eliminan los autovalores nulos de la matriz de rigidez y que corresponden a los movimientos de cuerpo rígido que tenga el cuerpo. Entonces, veamos algunas técnicas para imponer estas condiciones de borde. Nosotros sabemos que del vector de desplazamiento, es igual el vector completo, es decir, contiene todos los nodos por la cantidad de grado de libertad que tenga por nodo. Algunos de esos desplazamientos podrán ser conocidos a priori, antes de iniciar la resolución. ¿Cuáles van a ser? Los primeros que le vienen a mente van a ser los desplazamientos que tengan alguna condición de vínculo. En este caso los desplazamientos serán nulos. Entonces en el sistema podemos identificar diferentes partes, ¿no es cierto? O agrupar al vector A, a la matriz de rigidez y el vector de desplazamiento, según cómo sean los desplazamientos si son conocidos o no. Entonces vamos a tener una porción de desplazamientos impuestos, es decir, conocidos iguales a 0 o distintos de 0, pero van a dejar de ser incógnitas,
otra porción de desplazamientos que son desconocidos, que lo voy a tener que determinar, y una porción de fuerzas que están aplicados sobre estos desplazamientos desconocidos. Entonces la primera alternativa para imponer las condiciones de borde, la matriz de rigidez, consiste en eliminar, extraer del sistema de ecuaciones la fila y columna correspondiente a el grado de libertad que conozco. ¿Sí? Si yo conozco el desplazamiento, en realidad si conozco y sé que es igual a 0, puedo eliminarlo directamente del sistema de ecuaciones y me va a quedar un sistema más pequeño. ¿Por qué? Porque elimino esos grados de libertad. Como ventaja, la primera que surge es que el sistema de ecuaciones a resolver es más pequeño. Esta reducción es importante en el caso de que la cantidad de barras que tenga la estructura sea pequeña y que sea elevado el grado de hiperestaticidad. Bueno, como desventaja, lo primero que surge es que no permite imponer condiciones de borde que sean distintas de 0. ¿Sí? Desplazamientos prescriptos no son permitidos. La segunda alternativa justamente viene para salvar este problema. Es decir, queremos imponer una condición de borde, un desplazamiento prescripto que sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si este es el sistema de ecuaciones, supongamos que el desplazamiento o el grado de libertad de sub i es conocido, es distinto de 0, lo que hacemos es reemplazar en la matriz de rigidez en la diagonal principal, en la posición correspondiente al grado de libertad i, reemplazar y poner un valor unitario. ¿Sí? Ponemos un valor 1 en correspondencia con el grado de libertad de i. Esa posición ya deja de ser una incógnita porque es conocido el valor de sub i, y solamente tendremos de incógnita el resto de los desplazamientos. Y el vector de cargas externas se ve afectado o se ve disminuido por todos estos términos, que corresponden al producto de d sub i por toda la columna de la matriz de rigidez que corresponde a su posición. ¿Sí? Entonces se hace el producto de di por s1i, y como es un número conocido, pasa al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Luego d sub i por S2i, que estaría en esta posición. De vuelta es un número conocido porque di tiene un valor y el elemento de la matriz de rigidez tiene otro valor. Pasa al otro lado con un signo cambiado. Bien. Entonces, para entender esto, no tienen que perder de vista que se trata de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, nos paramos en la primera ecuación, donde este término es conocido, porque yo conozco a di y conozco a este elemento de la matriz de rigidez. Entonces, tiene que ir del otro lado de la igualdad para formar parte del término independiente. Y bueno, este método también es aplicable cuando el desplazamiento sea distinto, sea igual a 0. Muy bien, esto posee la ventaja principal de que no destruye la organización de la matriz y que permite justamente lo que les vengo diciendo, que permite imponer condiciones de borde distintas de 0. Como desventaja, que no reduce el sistema de ecuaciones, el tamaño. ¿Sí? La tercera y última alternativa que vemos en la cátedra se basa en la forma en que se resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Cierto? Siendo esta una ecuación genérica del sistema de ecuaciones, fíjense que
para determinar un desplazamiento cualquiera, se hace este cociente. Es decir, A sub i menos una sumatoria de D sub i por los elementos de la matriz de rigidez, dividido el elemento en la diagonal principal, que es el pivote. Entonces, si yo multiplico artificialmente a este elemento por un valor muy grande, lo que estoy haciendo es igualando a 0 a su correspondiente valor correspondiente grado de libertad. ¿Sí? Entonces, implementarlo en una computadora es algo muy simple, eso sería la principal ventaja que tiene, pero como desventaja, en algunos casos podría ocasionar algún problema numérico por redondeo, ¿no? Porque estamos incorporando un valor muy elevado respecto a los otros. Bueno. Por último, veamos la solución del sistema. Teníamos un sistema que era A es igual a S por D, que me representa el equilibrio de toda la estructura, y cuya matriz de rigidez ya ha sido, se le quitó la singularidad al imponer las condiciones de borde en la misma. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, como ya conocen, de n por n, y hay que resolverlo por cualquier método que conozcan: Gauss, Cholesky, LU, etc. Esa solución consiste en invertir a la matriz y multiplicarlo por el vector de cargas nodales. Entonces, pasado esta etapa, lo que hicimos fue determinar los desplazamientos en los nodos en coordenadas globales. Con esos desplazamientos procederemos a determinar las solicitaciones o esfuerzos en extremo de barra. Esas solicitaciones las vamos a obtener ¿de dónde? De la ecuación fundamental de la barra. ¿Sí? Multiplicamos la matriz de rigidez de la barra por el vector de desplazamientos de la barra más el vector de empotramientos perfectos, de reacciones de empotramiento perfecto. Siempre de la barra y todo en coordenadas globales. Entonces, haciendo este producto, voy a tener para esta estructura reticulado, en la barra A, voy a tener dos esfuerzos en el nudo I y dos esfuerzos en el nudo J, referido a este sistema de ejes. Luego, para obtener los esfuerzos en el extremo de barra, pero en coordenadas locales, puedo hacer uso de la matriz de rotación ampliada. Entonces, este vector ya lo conozco, porque obtengo a partir de todo este producto, multiplico por la matriz RT, y voy a tener un nuevo vector, pero ya en coordenadas locales, que van a ser justamente las solicitaciones en la estructura. Y para determinar las reacciones de vínculo, lo que se puede hacer es plantear el equilibrio en el extremo, en el vínculo, poniendo de manifiesto los esfuerzos en extremo de las barras que concurren al mismo. ¿Sí? Entonces, el equilibrio en el vínculo estará dado por una sumatoria de las fuerzas que concurren debido a cada una de las barras, menos la reacción que ahí pertenece, y eso va a equilibrar el nudo. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta aquí el capítulo 4 de la asignatura.